Evangelio de Juan. La primera perícopa del capítulo 18 del Evangelio de Juan nos narra el prendimiento de Jesús en los Olivos. Voy a leer desde el verso 12, voy a hacer una lectura tan rápida como la que dice en Emaús, hasta el 27. Escuchen, para que sepan por qué estamos aquí. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo, como era conocido el sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él: no lo soy. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada oculto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estando allí Simón Pedro calentándose, le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y al instante cantó el gallo. Palabra de Dios. Estamos aquí por eso. San Pedro in Gallicanto, lugar de las negaciones. Pero digamos que hay dos maneras de llegar aquí: la manera de Pedro o la manera del otro discípulo. Y yo quisiera proponerles como lugar de reflexión el otro discípulo. Todos han trabajado seguramente muchas veces las negaciones de Pedro y las han meditado y han escuchado predicar, y seguramente ustedes que son líderes han predicado sobre las negaciones de Pedro. ¿Qué es lo que niega Pedro en este lugar? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas cosas que se podrían decir, pero como no tenemos tanto tiempo, y yo quisiera que tuviéramos un espacio también para estar en silencio, para orar cada uno, para pensar. Estamos en un lugar donde conmemoramos que Jesús estuvo cautivo, que Jesús estuvo preso. Conmemoramos el lugar para revisar nuestras ataduras, para revisar lo que a nosotros nos encadena, lo que nos aprisiona. Pero estamos también en un lugar para revisar el papel de un líder, el papel de un servidor. Y es lo que yo quiero proponerles desde la sencilla idea que uno pasa siempre desapercibida del discípulo amado, que es ese otro discípulo. Y aquí quiero plantearles que Simón Pedro llega aquí en medio de una gran crisis, acaba de perder su examen final. No sé cómo le dicen en Argentina cuando uno tiene que hacer su último examen y rendir, dicen ustedes en Argentina, rendir. Tienen que rendir su última materia para graduarse, y Pedro acaba de perderla. La perdió en los Olivos. Jesús les había enseñado una de las grandes, importantes cosas del reino, y es: no devuelvas maldad con maldad. Gran signo del reino. Y Pedro acaba de rendir y perdió. ¿Por qué? Porque sacó la espada, le cortó la oreja. Pedro acaba de perder el hambre. Pedro acaba de reprobar. Y entra en una crisis terrible, y es tan de noche. No se les olvide que para San Juan particularmente, que nos ha contado que Jesús es la luz del mundo, la noche es la ausencia de luz, es la ausencia de Jesús. Y en esa realidad van el discípulo amado y Pedro siguiendo a Jesús desde justamente la ruta que acabamos de hacer, desde el huerto de los Olivos hasta acá. Nosotros acabamos de hacer el mismo itinerario. Lo único es que no tenían bus,
pero hacía frío, como también nosotros hoy sentimos frío. Ellos cruzan, llegan aquí, y Pedro está desconcertado. A Pedro se le ha caído el mundo, a Pedro le cortaron la tierra. Pedro acaba de ver a su maestro, a quien él más ama, a quien él más ama. Lo acaban de ver apresado. Se le acaba de caer el mundo así, ¿no? Es la mayor crisis de Pedro, es la que venimos a conmemorar aquí. No a celebrar, uno no celebra la crisis de nadie, pero la venimos a conmemorar. Y como en medio de la misma crisis, el que más amaba a Jesús, Pedro, que saca la espada para defender al que ama, es una evidencia de gran amor lo que hizo Pedro. En el huerto, llega aquí y ya cuando está todo mal, está todo mal. Y ya aquí le preguntan cualquier cosa y va a decir, no sé, ¿de qué equipo eres hincha? No sé. ¿De quién es tu mamá? No sé. ¿Tú eres discípulo de él? No. Es lo que le pregunten, él ya no sabe nada. Él está en una crisis terrible. Pero paralelo a esa misma crisis, con el mismo dolor, en medio de la misma noche, con el mismo frío, aparece el discípulo amado. Y es ahí donde yo quisiera invitarlos a ustedes, mis amados hermanos de este retiro de Avar en Tierra Santa, que están aquí como líderes, para que piensen aquí en sus hermanos líderes. Esa es mi reflexión de este espacio. Quiero que piensen en sus hermanos líderes. Es en los que quiero que piensen. Piensen en sus hermanos que comparten su servicio con ustedes. A los otros catequistas, a los otros servidores del grupo, a los coordinadores de la diócesis, al coordinador regional, aquí tenemos uno, al coordinador nacional. Piensen en sus hermanos líderes. Y piensen en la crisis de ellos. Ustedes están aquí hoy. Cada día ha tenido un pequeño matiz. Y este espacio, este lugar es para pensar en sus hermanos líderes. Y yo les propongo que al pensar en sus hermanos servidores, piensen en la actitud del discípulo amado. ¿Qué sucede? ¿Vieron lo que dice el texto? Vienen los dos, Pedro y el discípulo amado. Y Pedro se queda afuera. Utilicemos la palabra petrificado. Pedro se queda afuera de la puerta, pasmado. ¿Y qué hace el discípulo amado? Se va, mueve sus influencias, mueve sus contactos, habla con la portera. ¿Y qué consigue? Que a Pedro se le abra la puerta. Y es un texto que normalmente uno no ve. Y para mí es uno de los grandes hitos sobre liderazgo y servicio, este texto. ¿Quién es un verdadero servidor como el discípulo amado? Ese que es capaz de amar a su hermano servidor al punto de abrirle las puertas en tiempo de crisis. Ustedes y yo estamos aquí para pensar en nuestros hermanos servidores y ayudarlos a valorar sus crisis. ¿Qué más liderazgo podríamos tener? ¿Qué mayor servicio que decirle a un hermano coordinador, a un hermano del equipo de servicio: hermano, en medio de tu oscuridad, en medio de tu tristeza, en medio de tu angustia, en medio de tu conflicto, yo estoy aquí para vos, dirían los argentinos, para abrirte las puertas, para que tengas acceso ¿a qué? Cuando el discípulo amado logra que Pedro entre, ¿qué es a lo que Pedro entra? ¿A qué entra Pedro? A ver a Jesús. ¿A ver a Jesús qué? Pasando su crisis. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer aquí? A pasar su crisis. ¿A qué le da acceso el discípulo amado? A ver a Jesús pasando su crisis. ¿Quién es un verdadero servidor? No alguien que exime a sus hermanos de la crisis, sino alguien que le permite a sus hermanos servidores ver a Jesús pasando la crisis como modelo de cómo se resuelven las crisis. Eso venimos a conmemorar aquí. Nuestra crisis, nuestras negaciones, pero también nuestro llamado a ayudarle a otros a superar sus crisis. Amén. Los invito a que cierren sus ojos un momento.